Bueno, y para hablar sobre estos dos temas, estas dos elecciones, se encuentra aquí junto a nosotros la analista internacional de la Universidad de Chile, Lorena Oyarzún. Lorena, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, se viene un fin de semana bastante movido políticamente en el continente. Partamos por Brasil, que es ya la segunda vuelta y a partir del próximo domingo vamos a conocer quién es el próximo presidente de Brasil. ¿Podemos creerle a las encuestas cuando en primera vuelta hablaban de resultados absolutamente distintos a los que finalmente obtuvimos? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Mira, la pregunta, la verdad, yo creo que hay que verla en varios componentes. Primero, señalar que las encuestas son encuestas. Siempre lo más importante es la elección y en este caso ha sido bastante reñido, como hemos visto los porcentajes que hoy en día tenemos un porcentaje para Dilma Rousseff que es bastante más favorable a lo que veníamos viendo, pero así, de todas maneras, es una elección que ha tenido un componente bastante intenso en términos de ver qué es lo que va a pasar. O sea, todos estamos esperando en realidad este 26 de octubre para ver efectivamente con cuántos votos va a ganar. Creo que ha sido importante tal vez el apoyo que dio estos últimos días el expresidente Lula, que eso ha sido también, o sea, ha podido capitalizar todo este apoyo que tiene Lula da Silva y que en este sentido en los últimos días se ha mostrado fuertemente comprometido para entregar y defender justamente a su candidata. Ahora, la gente enfrentada con el voto siempre tiende a optar por lo conocido en un escenario como el que estamos viviendo ahora en Brasil, que tiene claramente problemas económicos, que ha tenido problemas sociales, manifestaciones fuertes desde el año pasado, pero frente al voto, ¿siempre gana el incumbente o en este caso se da una particularidad? Yo creo que, a ver, en general se ha sostenido que los presidentes es muy difícil que pierdan una elección, una reelección. Pero hemos visto también que no hay nada escrito en política y, como te decía, yo creo que hay que esperar a lo que pasa el 26 de octubre. Sin embargo, efectivamente se encuentra en un proceso, un periodo en que Brasil se ha visto afectado por esta recesión, este menor crecimiento con una alta inflación y que eso ha tenido también, se ha visto reflejado en algunas manifestaciones que tú mencionabas como en junio de 2013, donde efectivamente vemos que se genera 2013, también 2014, hemos visto que se genera esta demanda ciudadana por también un cambio, como que se está buscando o se está generando una demanda por una transformación en la política. Y eso tal vez lo podríamos ver, hacer un paralelo tal vez con lo que está pasando en Uruguay, donde si bien no hay una recesión económica, sí también vemos que el presidente, el candidato del Frente Amplio va a tener también esta dificultad o que vemos que es una elección muy reñida. Entonces, ahora, para entender bien lo de Brasil, porque se enfrenta Dilma Rousseff, que es del Partido de los Trabajadores, pero se enfrenta a un socialdemócrata que es, digamos, el contrincante, que pudiéramos decir es el más de derecha, pero en una sociedad en Brasil donde claramente la izquierda es muy fuerte. O sea, el candidato de derecha es un socialdemócrata, en esos términos. Por eso, ¿no debiera haber grandes diferencias entre ambos? A ver, lo que se ha planteado fundamentalmente no es que son programas totalmente distintos. Sí, hay algunos escenarios, en algunos casos específicos, por ejemplo, matrimonio igualitario, temáticas de ese corte que podríamos decir tal vez hay una gran diferencia. Lo otro es tal vez un énfasis en la política exterior, que podríamos ver hacia dónde se va a dirigir. Hemos visto que Brasil ha optado en los últimos años a través de una integración regional o una vinculación con la región que ha sido bastante fuerte desde Lula, tal vez más fuerte con Lula da Silva, y que con Dilma Rousseff se siguió eso fundamentalmente a través del Mercosur y la UNASUR, pero como una plataforma hacia el mundo. Pero eso al votante, ¿ya? Digamos, al votante tradicional no es lo que ve. Recordemos también que son elecciones en que el voto es obligatorio, sí, que es el primer país en América Latina en instaurar el voto electrónico. Es muy fácil. Votar es obligatorio solamente entre 18 y 70 años. Los otros tienen la posibilidad desde los 16 y después de los 70 que sea voluntario. Por eso que también tiene características distintas. Ahora, por ejemplo, apoyos populares. Escuchaba hace unos momentos que Neymar le dio el apoyo a Ezio Neves. También veíamos que Dilma Rousseff sufrió casi un desmayo después de un debate y en una entrevista. ¿Esos pequeños gestos pueden influir en el votante masivo?
A ver, lo que pasa es que hay que tener claro que hay votantes que son militantes y que no van a cambiar. No van a cambiar por un debate presidencial, no van a cambiar por el apoyo que puede entregar una figura o no. Hay que ver el porcentaje de indecisos, que esos son estos que puede variar y que es bastante menor, como hemos visto. Y sobre todo pensando en que esta elección es bastante particular a raíz de la muerte de uno de los candidatos y lo que sucede con Marina Silva, que en definitiva también vemos cómo se entregan, o por lo menos el apoyo formal se entrega a uno de los candidatos, pero que no está claro cuántos votos de esa candidatura, que en realidad la podríamos tal vez pensar mucho más cercana al PT, podría efectivamente traspasarse finalmente en lo que es la elección. Pero ¿ya? de acuerdo a las encuestas y a lo que tú puedes percibir como analista internacional, ¿no debiera haber grandes sorpresas el próximo domingo y Dilma Rousseff saldría electa? Yo creo que la tendencia de los últimos días ha mostrado un mejor posicionamiento de Dilma Rousseff, y eso ya teniendo más de 4% en las encuestas, por lo menos un margen más amplio. Generalmente cuando tú tienes un 3% es un margen de error que realmente no puedes decir esto es casi un empate técnico, ¿ya? Entonces, con estos últimos porcentajes podríamos decir que Dilma Rousseff va a ser quien va a continuar en la carrera en el gobierno brasilero. Y eso lo vamos a saber temprano, porque las mesas cierran temprano y de acuerdo a la diferencia de hora debiéramos tenerlo ya claro la noche del domingo, ¿no? Sí, yo creo que lo vamos a tener, vamos a tener que ver cómo se comporta el electorado, pero efectivamente vamos a estar todos pendientes de un resultado que tiene efectos no solamente en Brasil, sino que en la región. Bueno, y lo otro que tenemos este domingo son las elecciones en Uruguay, que la prensa ha definido como que se juega el partido de ida, porque claramente va a haber una segunda vuelta. Por lo tanto, en este domingo definiríamos quién va a ir a segunda vuelta, pero esos candidatos también ya están más o menos claros. ¿Quién se enfrenta? Tabaré Vázquez, y se enfrenta Luis Lacalle, que es el candidato del Partido Nacional, que es el candidato que representa a la derecha. Tabaré Vázquez es el candidato de, digamos, el continuismo, pese a que tiene algunos pensamientos bastante distintos a José Mujica. La primera pregunta, José Mujica es muy popular en el exterior. ¿Es tan popular dentro de Uruguay y esa popularidad es traspasable a Tabaré Vázquez? A ver, Pepe Mujica, José Mujica, ¿no es cierto? El presidente actual de Uruguay tiene realmente una imagen internacional, pero también interna, que va más allá de su gobierno, ¿ya? En general, cuando las encuestas demuestran que su figura traspasa o tiene un apoyo que es bastante más allá de las políticas específicas, que ahí podríamos decir han sido tal vez más controversiales en algunos casos, dependiendo del electorado donde se ubica, donde se sitúa, los electores, perdón, pero que efectivamente esa popularidad no necesariamente se traspasa a un Tabaré Vázquez, que es totalmente distinto. Vemos muy diferente en términos incluso de imagen, ¿ya? O sea, el presidente actual, Mujica, que se ha visto muy cercano a la población, muy sencillo, muy abierto también, y dentro del partido del Frente Amplio tiene una postura más hacia la izquierda de lo que tiene Tabaré Vázquez. Entonces también hay que tener en ese sentido, considerar que no es el mismo, las divisiones que existen dentro del Frente Amplio también se pueden traspasar. Ahora, al igual que pasa con el expresidente Lula, José Mujica ha estado bastante activo este último tiempo también para intentar traspasar esos votos que estarían tal vez faltando que son bastantes en realidad, porque estamos hablando de un 40%, de un alrededor del 40%, y que va a haber una segunda vuelta lo más probable. Claro, y con un candidato que, claro, es su continuidad, pero que piensa bastante distinto. Por ejemplo, no le gusta lo que ha pasado con la legalización de la marihuana, que tampoco está de acuerdo con la llegada de los presos de Guantánamo digamos, al país, a Uruguay. Hay puntos bastante distintos en temas que han sido emblemáticos para la opinión pública internacional, y en temas económicos, ¿cuáles son las propuestas? ¿Es más o menos lo mismo?
Sí, mira, yo creo que tú has dado en el punto en señalar tal vez las diferencias como más relevantes que han salido, de hecho, en los últimos debates y incluso en entrevistas que ha dado el ex candidato, el expresidente Tabaré Vázquez y el presidente Mujica. Entonces, tal vez la primera, decir el caso de Guantánamo, estos 6 prisioneros, que ha sido bastante cuestionado, y el contendor, ¿no es cierto?, Lacalle, ha señalado que de ganar él, no revocaría este acuerdo. Entonces, la población, que en general tiene una tradición bastante de tener el asilo, porque van a haber también refugiados sirios que ya no hubo ningún problema con la sociedad para acogerlo, fue totalmente distinto este caso, y tal vez va asociado a una de las demandas o tal vez más críticas más fuertes que se ha hecho al gobierno de Mujica en este sentido, que es el tema de la seguridad. Para nosotros, pues, ser tal vez un poco lejano en términos que Uruguay se conoce como un país muy estable, donde realmente el término o la percepción de seguridad, podríamos decir, no es lo mismo que una Venezuela, donde efectivamente el número de crímenes, de robos, no es lo mismo tampoco que como en Brasil, pero que la sociedad en general, la percepción, o se ha instalado en el debate electoral, que eso también está siendo uno de los temas como centrales. Entonces yo te diría que efectivamente la gente que vota por el Frente Amplio va a votar, que son militantes, y van a votar. Acá las diferencias están en un porcentaje que es menor, que no tiene claridad, y que podría ser tanto, ven a Tabaré Vázquez como más tibio, ¿ya? Y podría significar que los otros partidos, pensemos que son 7 candidatos, sí, ¿ya? Pero en realidad son 3 los que tienen los porcentajes como más importantes en este caso, que son los partidos tradicionales, más el Frente Amplio. Bueno, es el partido de ida, lo que se llama en términos futbolísticos, lo que va a ocurrir el domingo en Uruguay, sí, la final para Brasil. Sí. Lorena, muchísimas gracias por estar aquí a esta hora en CNN conversando con nosotros, clarificando un poco el panorama para este próximo domingo. Vamos a seguir conversando contigo después de los resultados para ver entonces cómo queda el continente y la situación de Chile frente a quien pueda ganar en estas elecciones. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.